Oye, Rodrigo, Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, lunes de encuesta. Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? bien, Rocío, terminó el mundial. Oye, qué partidazo que vimos ayer, ¿lo viste? Sí, lo vi entero, 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 entero. Notable. Mira, hasta el minuto 70 decía, pero ¿cómo va a ganar así tan fácil Argentina? Pero este es el mundial de las sorpresas. Y fue sorpresa, Claro, pues. Terminó como el claro. mundial de las sorpresas, sin duda. Muy bueno el partido. Partidazo. Oye, Felicitaciones a los amigos argentinos. sí, y ahí uno ve en la vida que en 2 minutos te cambia todo. Porque en 2 minutos el partido pasó así como de una lata a una cuestión prendidísima, pero era no apto para cardíaco. Yo te confieso, yo no Sí. pude ver los penales. No, 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 no puedo. O sea, tenía el corazón a mil y dije, no, ya. Y Y me da eso que, nervio porque en el fondo es como tirar la moneda. Al final gana cualquiera en los penales. ¿Sí? y eso que tú no te jugabas nada. Nada, pues nada. Y de hecho fue el único partido que vi el mundial y yo soy hiperfutbolera, pero como no lo pasaban por la televisión, al final no vi ni un partido. Pero bueno, ¿Cómo que no pasaban por la televisión, Alicia? no, pues lo pasaban en diferido algunos, entonces al final ya, No. no, Ah, yo vi bueno, varios. quizás los últimos, pero yo, bueno, el único que vi fue la final. Ya, no, yo vi el de Marruecos con Croacia, si no me equivoco. El de Inglaterra, España. Y, y vi otro más, pero no me acuerdo cuál era. No, una final, una colita nomás. Así Mm, que, pero bien, entretenido. Oye, lo que no perfecto. está tan entretenido, vamos a ver, yo no la revisé, pero yo sé que tú le diste un exactivo vistazo a la Pulso Ciudadano. Yo vi más la que vemos siempre, que es la Academ, pero vamos a ir revisando entonces qué pasó, cómo es la percepción con el acuerdo. Decir, como siempre, que el apruebo y rechazo se mantiene parejito, 64% de rechazo para el presidente Boric, 30%, o sea, los números no cambian, bastante estable se mantiene el enfermo, ¿o no? Bastante estable. Tuvimos que revisar la Pulso Ciudadano, como dices tú, y la Academ, y yo me acordaba que dije, ahora tenemos prueba de coeficiente 2. ¿Te acuerdas de las pruebas de coeficiente 2 que venían el doble? Yo no sé si todavía existen, pero era la que uno tenía que estudiar como toda la materia del año. Bueno, ahora tenemos dos encuestas como 80 páginas, así que ya, La partamos por global. la Academ, como dices tú, y sí, pues se mantiene bastante estable la aprobación y la desaprobación, en realidad varían un punto, pero eso es como que da lo mismo. Donde yo creo que sí hubo una pequeña variación, pero significativa, fíjate, en el tema de si es que se requiere una nueva constitución, porque la gente que decía que sí bajó 4 puntos y las que decía que no subió 6. Por lo tanto, este efecto de -4 más 6 son 10 puntos de diferencia respecto a la medición anterior. Es importante, creo yo. Sí, Se sí, estrechan los números. Sí. es verdad, Y es respecto verdad. del mecanismo, mira, 72% de la gente te dice que sí está enterada del nuevo mecanismo, 28% que no. Y la Academ hace una pregunta respecto al paquete completo, si es que la gente está de acuerdo con el mecanismo que consiste en los electos más los expertos designados. Y en esa pregunta global, ¿y por qué digo global? Porque en la otra encuesta después preguntan por separado las cosas, pero en la cosa global, 51% de la gente está de acuerdo con el mecanismo, lo que para mí es una cosa bastante como frágil, ¿ah? Como que la mitad Mm, del país no está muy de acuerdo con el mecanismo que se eligió, un 46 en desacuerdo. en desacuerdo. Sí, pues, Sí. pero es que, a ver, aquí esto igual es interesante, porque yo conversaba con mi suegra el fin de semana y me decía, no me gusta, porque em, al final vamos a tener a los expertos que le van a preguntar a los que no saben y los que no saben deciden cómo es la cuestión. Y si te preguntas a los otros, a los más de izquierda te dicen, pero ¿cómo vamos a tener gente, los clásicos de siempre, que nos tengan que decir cómo hay que hacer? Si la gente del pueblo tiene que decidir. Entonces al final, claro, pues, me hace sentido ese 50% que no quedo conforme porque no le gustan mucho los compromisos. De Pero, hecho, a ver, a ver. dime, ¿no? No, 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 es que dime, lo que pasa es que eso de que la haga el pueblo, si ya lo intentamos, pues ya vimos lo que pasó, pues Ah, entonces, pero es que claro, el acuerdo político, también en la academia hace la pregunta, ¿usted cree que este nuevo proceso para tener una nueva constitución será mejor, igual o peor que el realizado por la Convención Constituyente? Y si nos vamos, claro, te preguntan mejor, igual o peor. En general, salen mejor, tanto personas de centro como de derecha. También sale mejor en personas de izquierda e independientes.
pero en mucha menor medida. Por ejemplo, en Independiente sale un 40% y en de izquierda sale un 50% versus de derecha y de centro, que es un 69 y un 71. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista independiente, ¿cómo entran los independientes a jugar dentro de este pool? Quedaron mucho más subyugados a los partidos políticos. Entonces, lógico pensar que no estén tan de acuerdo con esta forma. Ahora, si vamos a ver el porcentaje de las edades, tenemos un 47% de mejor, que es entre 18 y 34 años, y un 60 y 59 de los 35 para arriba. O sea, sobre 35 años ya un 60% cree que el acuerdo es mejor que el anterior, que el que teníamos. ¿Y dónde bajan los porcentajes? Si nos vamos a ver, es entre los jóvenes de izquierda e independientes principalmente, los que quedaron menos conformes o que encuentran que este acuerdo es peor que el anterior. Y es como lógico esa respuesta, ¿no? ¿Qué te Sí, dice? Dale. sí, sería interesante saber qué cosa del acuerdo es la que no les gusta, porque como te digo, no lo tienen abierto. Ok. Entonces, lo que dice tu suegro respecto a que, bueno, ¿y quién la va a escribir? Los que saben, los que no saben, la cuestión. Yo, mira, cuando uno va a los integrantes, cuando preguntan quién debería estar en ese grupo de expertos, la gente te Ah, dice, los sí. académicos, ok, los abogados sin militancia, ok, los economistas, ok, organizaciones sociales, ok. Después viene una franja intermedia que es como medio difusa, como que sí que no, pero los que no tienen que estar, dicen, abogados con militancia, exministros y exparlamentarios. O sea, todo lo que huela a poder no quiere la gente que esté. O sea, en el fondo, siento aquí que tiene que Pero estar como lo más será, alejado de quienes han tenido la oportunidad de hacer cosas por el país y no lo han hecho. Entonces, pero yo creo Alicia, ¿no crees que en vez de poder, no será un tema de bias, se me va la palabra en español, sesgo. de sesgo? Del ¿Mm? sesgo que pueda generar el hecho de estar en un partido político. Y tiene sentido, porque si vemos, dentro de la anterior convención, habían abogados constitucionalistas con militancia que efectivamente estaban muy sesgados. Recordemos a Atria, por ejemplo, o al, ¿cómo se llama? El secretario también que era de RD, que también era abogado constitucionalista, que era del Partido Revolución Pasa. Democrática. Eso. Él también, ¿cachai? O sea, son abogados constitucionalistas, sí, pero que tenían un partido político, sí, y que tenían mucho sesgo político que les impedía ver más allá de su propia realidad, ¿cachai? Entonces, a lo mejor no es por el hecho per se de haberlo hecho antes, sino por el sesgo que incluye no poner el bien común por sobre tu propia ideología política, ¿cachai? Sí, es que, a ver, sin militancia, en el fondo lo que quieren son personas que, como dices tú, sepan anteponer el país antes que lo que a mí me gustaría que quede. Por lo tanto, querida Rocío, yo creo que cuando hablemos de expertos, lo que tenemos que buscar son expertos en diálogo, no expertos tanto en sus materias, porque resulta Claro. que yo puedo ser astronauta y saber de la luna, pero si no soy capaz de comunicar, ni de escuchar, ni de entender, ni llegar a un punto común, da lo mismo que sea experta, da lo mismo, no va a servir. A contrario, si es que hay una persona que quizás no tiene tanta formación académica formal, pero es una persona experta en negociar, digo yo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de llegar a acuerdo, yo creo que esa persona sí debería estar. Entonces tenemos una conversación aquí como pendiente y yo creo que no resuelta todavía respecto de qué es lo que falló. Y yo creo que lo que Mm. falló fue la cancelación. La cancelación es yo tengo el poder, yo te dejo de lado. No Sí, soy capaz de escucharte, no soy capaz. Por eso, yo soy partidaria en este proceso de buscar ese tipo de expertos. No sé si tú opinas lo mismo. o sea, yo en este y en el anterior también creía que si lo que teníamos que hacer era un momento reflexivo de hacia dónde iba a ir el país y qué íbamos a construir para que todos nos sintiéramos cómodos dentro de y pudiésemos estar de acuerdo con estas reglas, bases, con eh, de respetar este acuerdo que es la Constitución sobre el cual nos vamos a mover, eso no se daba cuando tú de partida dejas a un grupo fuera. Es sumamente difícil conversar con el que es tan distinto a ti. Yo creo que eso está claro. Yo de partida he estado muy de acuerdo con que hayan logrado este acuerdo per se, porque justamente en base a eso, en que lograron sentar personas del Frente Amplio,
o sea, todos los que se quisieron sentar a la mesa a conversar estuvieron. Algunos que se restaron. Sí me queda la duda con lo que pasó con el PDG, ¿ah? Conversando con Christian Sid también él me decía, para nosotros era un intransable el plebiscito de entrada. Claro, no sé si tú te puedes sentar a la mesa con intransables, pero sí habían intransables que al resto se tomaron en cuenta. Por ejemplo, yo creo que para Chile Vamos, un intransable era el tema del resguardo a ciertas instituciones y sus autonomías, por ejemplo, o, o el hecho de haber tenido el comité de expertos que no estuviera sesgado dentro del proceso. Y por otro lado, que para el Frente Amplio y para la izquierda necesitaban un comité electo, principalmente que tuvieran la palabra última y definitoria. Entonces, claro, ellos sí tenían intransables y el PDG tenía un intransable que era la pregunta inicial, si efectivamente querían ir o no. Y ahí me cabe la duda si es que no lograron conversar con este grupo que generalmente no está muy considerado en las conversaciones. Pero estoy de acuerdo contigo, Alicia. Tienen que ir los que más conversan. Cuando uno habla de intransables, para mí me Mm. habla profundamente de un miedo. Yo tengo miedo de que algo suceda, por lo tanto yo pongo aquí un cerco y no dejo que eso pase. Tú dijiste, es difícil conversar con personas que son tan distintos a uno. ¿Y sabes qué me pasa a mí, Rocío, cuando empiezo a conversar con las personas, pero conversar de verdad, conversar en la Mm. profundidad? Al final yo encuentro que no somos tan distintos. Yo encuentro que todos tenemos un poco los mismos miedos, un poco los mismos deseos. Si todo está en cómo nos protegemos para que no nos amenacen esos miedos. Entonces la gente se resguarda en su cuota de poder. Y de esta cuota de poder a mí no me mueves. ¿Y qué te habla de eso? Te habla de que yo quiero proteger en el fondo mi situación actual porque estoy bien. Y el otro, cuando quiere avanzar mucho más, lo que te quiere decir es, mira, yo no estoy tan bien, entonces yo sí quiero avanzar, pero yo digo, ¿por qué en vez de decir que si son expertos, si son no son expertos, que si son 20 que si son 15 hablemos de nuestros miedos? ¿A qué tenemos miedo? Yo creo que al final tenemos miedo a una vejez dura, a no tener casa, a no tener condiciones mínimas para vivir, ¿no es cierto? Ya, como país, Mm. ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo nos damos a todos la Claro. tranquilidad de que vamos a tener ese techo en el cual guarecernos, esa atención, esa educación, que nuestros hijos van a estar bien si es que nosotros no estamos? En el fondo, esa es la conversación. Y de eso no se ha hablado mucho. Estamos Ya, hablando pero solamente de formas. claro, lo que pasa es que en esta está bien, súper de acuerdo contigo, pero este no era el proceso final, sino que son las bases iniciales por las cuales se van a tener ese tipo de conversaciones. ¿En qué base nosotros, para que tú enfoques la conversación justamente en esos dolores y no te vayas por la rama pensando en otras cosas? Por ejemplo, si es que el Banco Central tiene que ser o no em, autónomo, si los símbolos patrios tienen que estar o no, si es que Carabineros se va a llamar Carabineros, ¿cachai? Porque, ¿qué es lo que pasó en el proceso anterior también? Como era una hoja en blanco, cosas que nos parecían obvias dejaron de ser obvias, quedaron muy en entredicho y se sometieron a la conversación. Entonces, ahora, por ejemplo, en este proceso tienes las 12 bases fundamentales, o sea, las 12 bases de conversación que si nos vamos a pulso, efectivamente un 42,3% está muy de acuerdo con que existan estas bases, un 39,8% dice, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo", y solamente un 17,9% te dice muy en desacuerdo. Claro, probablemente muchos no sepamos bien cuáles son todas esas bases. Sabemos que existen estas bases, pero todavía no las hemos permeado. Acordémonos que estamos ahí al ladito de Pascua, por lo tanto la cabeza no está tan pendiente de estas cosas, pero no ha generado tanto rechazo. ¿Y qué significa esto? Que tú sacas de la conversación cosas que para la población son obvias. Entonces tú te aseguras que esto ya está pasando. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público. Eso ya lo sacaste de la conversación, lo dejaste como un mínimo de aquí para adelante. Y se toman los recuerdos que antes no se tenían considerados, que era qué organismo va a hacerse cargo cuando a alguien se le ocurra, porque por mucho que tú digas, usted no tiene que mirar para el lado, muchos van y miran para el lado igual. Entonces, ¿qué organismo tú dices? Oye, está mirando para el lado, aquí se está saltando las reglas. ¿Quién va a decir? Efectivamente se saltó las reglas. Y para eso, ese aprendizaje se hizo y se pone. Ahora, eso no quita que por mucho que tú encuentres el problema, una vez que lo quieras ejecutar, te vayas a encontrar con otros problemas de ejecución de eso mismo. Y ahí es donde quizás
una vez que ya se entregó este acuerdo y que se está trabajando en este como petit comité de legisladores, o sea, como de expertos de legislación, no, no vayan a encontrarse con algunos problemas, pero están trabajando en tratar de salvaguardar ellos. Mm. ¿Está de acuerdo con las 12 bases, que es lo que tú estás leyendo? Como mayoritariamente la gente dice que sí o que no sabe, en el fondo me está hablando de la necesidad de un rayado de cancha. Ahora, es curioso que cuando tú ves la apertura de ese número, Rocío, abajo, en la última línea que dice ahí, los partidarios del gobierno son los que están más de acuerdo con ese rayado de cancha. A mí eso me llamó la atención porque da la impresión de que al presidente Boric se la están cobrando sus mismos partidarios. O sea, en el fondo como que negoció y puso este acuerdo con bases, que en el fondo es un marco de tutela, que decían algunas personas. Carmen Claro. Hers, creo que ese es el término que puso, pero curiosamente esta encuesta, por lo menos, nos dice que la gente partidaria del gobierno es la que está más de acuerdo con ese rayo cancha. Mm, A mí me hizo ruido no sé cómo entenderlo. Mira, si lo trato de explicar, es como pensar que el gobierno en este minuto tiene minoría en cualquier elección más bien libre que salga, entonces en la hoja en blanco es probable que le corran el cerco mucho más. Entonces estos 12 acuerdos, estos 12 bases, como que por último restringen que que se esa corra base para uno u otro gane. lado, pues. Claro. Claro, que se puede correr para los dos lados. Es curioso. Oye, estaba viendo, Alicia, de los 5 asesores, te quería comentar que hay uno que yo conozco. Ah, ya, pues Sí, entrevistémoslo. pero está trabajando, escribiendo la cuestión, pues vamos a ver, si no hablo con él hace rato, ¿eh? Pero los que son es Paz Anastasiadis de la DC, Gabriel Osorio del PS, Max Pavés, UDI, Domingo Lovera, RD y Pablo Celedón, RN. Adivina quién conozco. Ni idea. Max Pavés de la UDI. Hicimos política universitaria juntos y te debo decir que el tipo es un monstruo. Era No por lo feo, ¿no? No, bueno, tan agraciado no era tampoco, no de mi gusto al menos. Pero, a ver, me llama la atención que siga estando en la UDI y no se haya ido republicano, ¿ya? Ah, ok. Sí, él era, debo decirlo, cuando estábamos, eh, creo que ese año falleció Pinochet o estaba muy mal y llegó al consejo del universitario, ¿cachai? Con una cintita negra en la mano, o sea, ese era, han ido morigerándose, ¿ah? Porque debo decir que en ese minuto como política universitaria estaba Max de presidente ay, ¿cómo se llama esto? Los abogados de del Centro de Alumnos de Derecho de la Católica y estaba de secretario general, adivina quién era su secretario, Diego Charper. Ah, Claro, entonces ahí eran muy juntos. Y entiendo yo, por lo que he escuchado ahora, Diego versus lo que era en ese minuto, ha modificado bastante su lenguaje y ha estado mucho más conciliador. Probablemente Max también haya ido en la misma línea. Le tocó estar de subsecretario inicial cuando partió la convención a Max. Por lo tanto, yo creo que a ese no se le va a pasar una. Dentro de lo que conozco de nuestra política universitaria, dudo que se le pase una. o sea, él Así es un que experto, pero con militancia. es que todos aquí son militantes. Porque, como te decía, Paz Anastasia es de la DC, Gabriel Osorio es del Partido Socialista, Domingo Lovera es RD y Pablo Celedón es RN. Aquí los que están haciendo este acuerdo que va a ir y que se tiene que presentar en el Congreso para ser aprobado, para hacer los cambios constitucionales, para que empiece este nuevo proceso, ellos son los que están siendo encargados. Y creo que había una Francisca que no aparece aquí en esta noticia que estoy leyendo de ex ante, que la leí el otro día. Hay alguien del gobierno que también estaría apoyando de cierta manera su esta pasada. Así que bueno, eso ya, sigamos con los números, Alicia. Nivel de acuerdo en comité de expertos designado por el Congreso. Muy de acuerdo, 23%. Muy en desacuerdo, 42%. ¿Qué vamos a hacer Wow. aquí, Rocío? Resulta que la gente no quiere este comité de expertos designado por el Congreso. Creo yo que el apellido designado por el Congreso es lo que la gente rechaza, no que sea un comité de Mm. expertos, como ya vimos en la otra encuesta, en donde la gente sí quiere que haya personas, a ver, expertos en contraposición
a no expertos así como sin conocimiento del tema constitucional, creo yo, ¿no es Ya, cierto? pero aquí me quiero salir del libreto. Ah, Es que lo encuentro súper patúo a las personas, nos encuentro re patúo y me acuerdo hace mucho tiempo que esto es como una paradoja, o sea, queremos que la cuestión se acabe en esta, pero queremos expertos. Pero a la hora que llegan personas que son mucho más de carácter académico, no los votan, ¿cachai? Van a ir a claro. votar solamente a las personas que es mi amigo. Y lo que pasa, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día con el tema de los alcaldes. O sea, si hay una persona que es como más parca y se dedica a gestionar, que generalmente tienen un perfil mucho más académico y no tan de ir a papachar y sacarte la foto con la guagua no. ¿Cachai? Los va a ir a votar al No, weón. por los nerds, ni un chiste, po. No, pues entonces es re fácil. No queremos que lo designe el Congreso, no, pero queremos expertos, o sea, que sean súper académicos, pero no confío porque no se viene a sacar la foto conmigo en la guagua. Entonces tú decís, pero ya, ¿cómo lo hacía entonces? O porque no sale en la tele. Ya, pero es que ahí tenemos un tema, Rocío, porque yo creo que esto también es diseño, porque resulta que lo hemos conversado. Si que tú tienes una campaña de 2 meses o de un mes, ¿cómo te vas a dar a conocer? Pues, ¿cómo vas a poder tirar todo tu currículum? Pero la gente no te conoce. O sea, llega el minuto, abres la papeleta y ves Juanito Pérez, no tienes idea quién es Juanito Pérez. Entonces, Ya, en el pero es fondo, que eso ¿cómo pasa, pues. elegimos? Pero por eso te digo, eso es diseño. Entonces, si yo te digo, si uno tuviese que hacer una pequeña carrera para poder postular esta cuestión, hacer como un servicio Una país, prueba. de ser candidato, una prueba, tener que tener horas de vuelo, tener que tener Ya, alguna porque, cosa, algo, pero no tenéis nada. Entonces, te echan a competir una persona que sale en la tele todos los días en un matinal hablando puras falsedades, pero da lo mismo, contra una persona que te dice, oye, pero eso que están hablando no es así, es mentira. ¿Y por qué? Porque lo ha estudiado, porque lo ha desarrollado, pero esa persona no es conocida. Entonces, ¿quién elige la persona? Elige el conocido, pues eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de este rollo? No nos gustan los expertos designados, pero también elegimos los puros de la tele. Entonces, ¿cómo lo hacemos? oye, es una buena pregunta. Yo creo que nadie tiene una buena respuesta, pero sí es algo. Son dos cosas que se tienen que discutir, yo creo, dentro del nuevo proceso que va con el tema del sistema electoral, de cómo los elegimos para que sea efectivamente representativo, porque una de las cosas que tiene el problema del acuerdo ahora también y que son bastante críticos los de la izquierda es el nivel de representación que tienen o cuánto vale el voto de las regiones versus Santiago y Valparaíso, donde con igual cantidad de cupos tienen hasta 5 veces más de personas. Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Y lo otro, cómo escoges a qué sistema ocupas para que efectivamente salgan personas que tengan una buena gestión posterior y no solamente que, como te decía, que hagan mejor el asado o que te cayó más simpático y por eso te genera esa confianza superficial. Porque finalmente es una confianza superficial que esa persona va a ser capaz de empatizar contigo y por tanto entregarte una buena respuesta, lo cual no necesariamente es así. O sea, una persona que es capaz de decirte, mirarte a los ojos y decirte, sabes que yo entiendo lo que tú estás pasando y quizás yo pasé por ahí mismo, no necesariamente te va a poder dar la mejor solución posible. Ya lo vimos anteriormente. Pero lo tercero también es que dentro del sistema político, esas personas que entren en el sistema finalmente puedan tender a generar estos acuerdos por el bien común más que por un tema ideológico, que es finalmente cómo tú vas a resolver el problema que dices que entiendes. ¿Cachai? Claro. Pero oye, ahora recién se les ocurrió esto de que las personas tenemos distinto peso en función de la gente que elegimos. Mira tú, ¿ah? O ¿Cómo? sea, se acaban de dar cuenta que con el sistema que elegimos los senadores resulta que no es una persona un voto. O sea, No, pero yo creo que eso siempre ha sido así y estaba claro, Alicia, porque el por Senado eso, estaba hecho para eso. pero por eso, entonces, ¿por qué alegan ahora y lo encuentran antidemocrático, que en realidad las regiones van a pesar más? Pero hello, si así se eligen los senadores. O sea, si no les gusta, que no les guste nunca, y si les gusta, que les guste siempre, pero no puede ser que en la ocasión que yo creo que a mí me va a desfavorecer, ay, resulta que no me gusta. Con el tema de los escaños reservados pasó lo mismo. Había constituyentes que estaban ahí con una pequeñísima Ya, pero representación y en eran o- las reglas del juego, entonces no las escribas si después no te va a gustar el resultado. bueno, en honor a la verdad, dos cosas. Uno, hubo grupos por ejemplo, Francisco Vidal, que es uno de los que yo más he escuchado en oponerse a este sistema, también se oponía al tema de los escaños reservados per se, como estaban. O sea, no estaba ni con uno ni con el otro.
Y segundo, el Senado se lo querían echar policía. Entonces, venía desde antes el tema de la representación de cómo lo Pero, están un haciendo. momento, una cosa es el Senado como institución con sus atribuciones y otra cosa es cómo se eligen los senadores. Sí, Estamos hablando es de dos cosas cierto. distintas. Entonces aquí, si queremos, ¿verdad?, una persona, un voto, bueno, hagamos todo un redistritaje, pero hagámoslo de una vez y para siempre, no con la calculadora en la mano, viendo cuando a mí me favorece, dejémoslo, y cuando no me favorece, no, resulta que no es democrática esta cuestión. No, no, no. Entonces, No, de no, ahí ya no. parte todo torcido, porque no quieren el bien común. No quieren el bien común. ¿Y usted, queridos auditores, quieren el bien común? Nosotros sin duda sí, por eso nos damos el tiempo de conversar con Alicia Vesperina y nuestros panelistas en este Política Podcast y se nos acaba el tiempo el día de hoy, así que mañana seguiremos conversando en otro Política Podcast. Chao, Alicia, nos Chao, vemos. chao.